nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra sincera bienvenida. Nos gozamos en el Señor al estudiar contigo esta lección de la Escuela Sabática. Si te has unido por las redes sociales, te agradecemos por compartir este repaso con tus seres queridos, tus contactos, para que ellos también sean bendecidos. Claro que sí. Bueno, Omar, en esta ocasión saludamos fraternalmente a nuestra querida hermana Miriam González, quien nos escribe diciendo: les saludo desde Paraguay. Soy miembro de la Iglesia Adventista de Guarambaré. Escuchamos todas las semanas la lección de Escuela Sabática. Pido oración por mis dos hijos adolescentes, Benjamín y Keila. Dios les siga bendiciendo siempre. Tengo entendido, Guarambaré está situada en la zona centro-sur de Paraguay, en Sudamérica. En Paraguay, nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene más de 13.000 miembros, contando con 154 congregaciones. Así es. En el municipio de Guarambaré nació el emblemático poeta Emiliano Fernández y esa también es tierra de ingenio azucarero. Sí lo es. Un gran saludo de nuestra parte, hermana Miriam. Dios le bendiga ricamente. Amén. Junto a sus hijos Benjamín y Keila. Además, aprovechamos esta oportunidad para saludar a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista de Guarambaré. Dios fortalezca la obra que se realiza en el hermoso país de Paraguay. Antes de iniciar nuestro estudio, pidamos la bendición de Dios. Amén. Padre que moras en los cielos, gracias te damos por esta nueva oportunidad de estudiar juntos con nuestros amigos y amigas. Ilumínanos, que podamos nosotros acatarnos a tus consejos, a tus órdenes a marchar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, esta semana repasaremos la lección número 8 para el 24 de mayo 2025. Se titula En los Salmos, primera parte. Ahora, Omar, normalmente los salmos no se consideran libros proféticos, ¿no es cierto? Sin embargo, contienen algunos elementos que encuentran su cumplimiento más adelante en la historia del mundo. Ahora, la finalidad de los salmos no es proporcionar capítulos y versículos para la promesa profética y su cumplimiento. Los salmos están allí para dar a todos los creyentes confianza en el plan de salvación de Dios en el contexto del gran conflicto. Amén. Sobre todo, los salmos ilustran el carácter de Dios, aunque lo veamos a través del lente defectuoso de nuestra humanidad. Así es. Pero el texto para memorizar de esta semana no se encuentra en los Salmos, Omar, sino que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, y dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Cómo se relaciona este versículo con los salmos? Bueno, como adventistas del séptimo día, acostumbramos buscar los símbolos del Antiguo Testamento y entender su representación. Cierto. Una fuente muy provechosa es el libro de Salmos. Si los leemos atentamente, nos aportan detalles que hacen revivir el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, donde se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Entonces, los salmos pueden ser muchas cosas: oraciones, textos catárticos, textos poéticos, textos emocionales. Ciertos salmos formaban parte de la adoración y también de ceremonias reales. Ahora, hermanos, puede resultar difícil encontrar los salmos proféticos, los salmos mesiánicos, pero allí están, les aseguro, dispersos a lo largo del libro de los Salmos.
En su posición central en la Biblia, los salmos testifican de la oración y la adoración del antiguo Israel. No solo los sacerdotes profesionales oraban, el pueblo de la tierra, los poetas e incluso los reyes oraban y cantaban alabanzas al Creador y Salvador. Pero esas personas también lloraban y clamaban a Dios anhelando su juicio y salvación. Entre los salmos que reflejan el sufrimiento del antiguo pueblo de Israel, podemos encontrar destellos proféticos sobre el tiempo del fin, cuando el gran juez finalmente hará su aparición, respondiendo al anhelo de las naciones. En el impulso escatológico de los salmos ha sido señalado por numerosos eruditos bíblicos. Entonces, en las próximas 2 lecciones exploraremos poemas y cánticos sagrados. Buscaremos mensajes que nos hablen a los que vivimos en el tiempo del fin. Reflexionaremos sobre nuestro sufrimiento, nuestras frustraciones y nuestras dolorosas experiencias en respuesta al supuesto silencio de Dios. Anhelaremos la paz en momentos de dificultad y guerra. Lloraremos con el pueblo de los salmos, pero también seremos consolados y fortalecidos en nuestra esperanza porque aprenderemos sobre la realidad, la certeza de la promesa divina. Y nuestro acto ulterior será adorar a Dios. De esta manera comprenderemos mejor la profundidad y el significado del anhelo de Israel. Pero aún más importante en sí, descubriremos cuán relevantes son para nosotros hoy los cánticos de los poetas y los sacerdotes de los salmos. Haremos un viaje al interior del alma del mensaje profético. Con ese fin hemos elegido 4 salmos. El Salmo 122, por su intenso y conmovedor llamado de orar por la paz en Jerusalén. Los Salmos 15 y 24, porque ambos cuestionan la ausencia de Dios y plantean las preguntas desconcertantes. ¿Quién habitará en tu santo monte? ¿Quién subirá al monte del Señor? Y finalmente el Salmo 51, por su temblorosa súplica ante la presencia de Dios en su templo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Maravilloso. Comprobaremos esta semana, hermanos, que el aspecto más importante es tener una visión amplia. Muchas declaraciones en los salmos que no se refieren específicamente al futuro o al Mesías, por así decir, pueden ser leídos en el contexto de la vida de Jesús. Incluso cuando los salmistas hablaban de sus propias experiencias, Jesús en su humanidad se identificó con ellos. Indudablemente, entonces, Jesús vio en los salmos alusiones a sí mismo, Claro, ¿no es cierto? Claro. Como nosotros también solemos hacer, ¿no es cierto? Así que emprendamos este viaje de aprendizaje. ¿Estás listo? Ponte el cinturón de seguridad porque aprenderemos muchísimo. Despegamos. Bien, analicemos la lección del domingo 18 de mayo titulada Nuestro sumo sacerdote. Remontémonos al tiempo cuando Moisés supervisó la construcción del primer tabernáculo. Él no fue permitido utilizar cualquier diseño. Dios le encargó un modelo exacto. Éxodo 25:40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Si vamos al Nuevo Testamento, descubrimos en el libro de Hebreos que ese modelo utilizado por Moisés figuraba el que era de una realidad superior. El santuario celestial, las cosas vivas, Claro. reales. Entonces, modelo terrenal para visualizar. Era una sombra del porvenir. Claro. Y hablando de modelos, Omar, cuando yo era pequeña, sabes, le ayudaba a mi mamá con las clases de escuela sabática para niños en las zonas selváticas del Amazonas. Claro.
Y mi mamá solía guardar cajitas vacías de fósforo. ¿Te acuerdas de esas chiquitas cuadraditas así? Sí. Ella las guardaba porque con ellas hacíamos casitas, muebles, etcétera, modelitos para contarles historias a los niños. Y cierta vez la historia que estábamos contando consistía en una casita que se incendiaba. Y claro, construimos una casita modelo con las cajitas de cerillos de fósforo y en el momento exacto mi mamá encendió un fósforo y el fuego quemó el pequeño modelo que habíamos construido. Uy, qué impresión. Los niños estaban con los ojos así de grandes, pero uno se levantó rápidamente y empezó a gritar, ¡se quemó la casa! ¡Se quemó la casa! Y claro, su mamá vino rápidamente para ver qué pasaba. Le tuvimos que explicar que la casa que se quemaba era solo un modelo que habíamos construido para ejemplificar la historia, ¿no es cierto? Y así, mis hermanos, como un modelo, el santuario terrenal ejemplificaba el verdadero santuario celestial, ¿no es cierto? En el santuario celestial, Cristo realiza su responsabilidad como sumo sacerdote. Hebreos 9, 11 al 15 explica lo que hace por nosotros en ese santuario celestial. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estos versículos presentan la obra del sumo sacerdocio de Cristo. Esa obra es inmensamente superior a los servicios que celebraban los sumos sacerdotes en el santuario terrenal, quienes actuaban ellos en modelos, en templos hechos por mano humana. Cristo, nuestro sumo sacerdote, actúa en un santuario superior, el verdadero, el que levantó el Señor. Al estudiar cautelosamente el Antiguo Testamento, comprobamos que el santuario terrenal fue un modelo perfecto. Prefiguraba con asombrosa minuciosidad el ministerio de Jesús, desde el sacerdote y las ofrendas hasta el mobiliario y otros detalles de diseño. Todo hablaba de Jesús. En el Apocalipsis también vemos imágenes del santuario. Encontramos el candelabro en los primeros versículos, el arca del pacto mencionada explícitamente en el capítulo 4 y otras numerosas alusiones. En verdad, hermanos, si no estudiamos el santuario del Antiguo Testamento, nos resultaría imposible comprender a qué se refirió Juan al escribir sus visiones en el Apocalipsis. Pablo explicó la razón de las experiencias de Israel en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La prefiguración del santuario terrenal indica que Cristo es nuestro sustituto por el pecado. Él fue el perfecto sacrificio. Después de ofrecer su sangre en el Calvario, ascendió al cielo y entró dentro del velo. Esto destaca la superioridad de la ofrenda de Cristo, porque mientras aún se hallaba en su estado eterno, anterior a su vida terrenal, Cristo se ofreció para entregar su vida por nosotros. Entonces, Nesí, nuestra recepción de la herencia eterna depende totalmente del sacrificio de Cristo. Amén. Si Él no hubiese ofrecido su vida, habría sido vana la esperanza de los que estaban bajo el antiguo pacto. Claro. Indudablemente podemos aprender muchísimo al estudiar los detalles
del santuario en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y en los Salmos, ¿no es cierto?, encontramos un componente importantísimo para comprender cómo el pueblo de Dios se relacionaba con Él mediante el santuario y sus servicios. Vislumbramos cómo David en sí consideraba el santuario y cuál era la respuesta del pueblo a lo que el Mesías haría por ellos. Entonces, hermana, además de los modelos que nos ayudan a entender mejor el ministerio de Jesús, también podemos extraer lecciones de las experiencias de quienes comprendieron lo que Dios les enseñaba. Eso es valiosísimo para nuestra relación con Dios. La lección nos invita a reflexionar en el Salmo 122. El versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y en el versículo 6 David hizo un encargo especial: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Recordemos que en la época de David, el tabernáculo era conocido como la casa de Jehová. El monte Moria, que se convertiría en la ubicación de Jerusalén, también se designaba como el monte de Jehová. Desde muy temprano en la historia bíblica, Génesis 22:14, lo menciona. Entonces, Nesí, trascendiendo la época de David, las alusiones a la casa de Jehová y de Jerusalén tienen un sentido espiritual. Claro que sí. David oraba por la paz de Jerusalén y eso nos inspira a nosotros a soñar tipológicamente con la Jerusalén espiritual, de donde brotan la paz, la seguridad, la alabanza y el juicio, irradiando, hasta los confines del mundo, como bendición para todas las naciones. David en sí vio proféticamente que la paz del mundo entero depende de la paz de Jerusalén. Por eso nos insta a orar por esa paz. De ella dependen nuestra bendición y también nuestra salvación. Muy interesante la forma que lo exploró la lección de esta manera. Es interesante que también Jerusalén, ¿sí?, hasta el día de hoy, es el foco, la mecha, si vamos a tener paz o no en el mundo, porque cierto. Ahí puede comenzar la Tercera Guerra Mundial. Claro. Bueno, interesantísimo todo este tema. Escudriñaremos la parte del lunes 19 de mayo titulada En el monte Sión. La pregunta reinante en los Salmos 15 y 24 es: ¿quién morará en tu monte santo? La referencia al monte santo está conectada a la Nueva Jerusalén celestial. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta difiere en cada salmo. En Salmo 15, el enfoque se centra en el nivel humano y en la preocupación por el pueblo de Dios. La descripción de los justos contrasta con la descripción de los malvados que se hace anteriormente en el Salmo 14. El pueblo de Dios busca refugio en el Señor y anhela su salvación que vendrá de Sión. Interesante, sí. Porque el Salmo 15 en verdad continúa siempre en la misma línea, refiriéndose al pueblo de Dios, el que vive según los principios de conducta, los cuales equivalen lógicamente a los 10 mandamientos. 3 son positivos y 7 son negativos en el Salmo. El primer principio en el Salmo 15 incluye todos los demás. El que anda en integridad. Ahora veamos, hermanos. La palabra hebrea utilizada aquí es tamim, que significa rectitud, integridad en sí, y tiene la connotación de ingenuidad, sugiere una religión veraz en la que no hay falsedad. La religión del pueblo de Dios se basa ¿en qué? En el temor del Señor.
Además, observamos que estos principios del Salmo 15 son esencialmente de orden ético y se refieren a nuestro trato, con los demás. Menciona los comportamientos negativos, como mentir, calumniar y engañar. El Salmo 24 complementa el Salmo 15. Mientras que el Salmo 15 se enfoca en una perspectiva existencial, el Salmo 24 se enfoca en una perspectiva cósmica, articulada en 3 secciones. Comienza con una afirmación del Dios creador, quien gobierna el universo. Luego pasa al llamado a la adoración preguntando, ¿quién subirá al monte de Jehová? La segunda sección del Salmo 24 responde a esa pregunta, enfatizando que solo quienes tienen manos limpias y corazón puro y no han cometido idolatría califican para ascender al monte de Jehová para adorarle. Ahora, el Salmo 24 en sí no se refiere a un ideal de perfección absoluta, porque el versículo 6 describe a los adoradores como la generación de los que buscan a Jehová. Y vemos también que la tercera sección del Salmo 24 trata sobre la venida del Rey de Gloria. Dios es representado allí como un guerrero victorioso, poderoso en la batalla, que ha derrotado las fuerzas del mal y el caos, restaurando el orden de la creación. Omar, entendemos con esto entonces que el ideal religioso del pueblo de Dios, el que espera la salvación en el monte Sión, es tanto vertical como horizontal, ¿no es cierto? El ideal, hermanos, se compone de la fe personal en el Dios invisible y también en la esperanza en el reino venidero. Entonces, el Salmo 24 es al mismo tiempo discernidor, o sea, impartiendo sabiduría, y apocalíptico. Tremendo eso, sí. La descripción que se encuentra en estos salmos de David en cuanto a los que son permitidos entrar en la presencia de Dios, menciona que es una tarea bastante difícil de cumplir para simples pecadores. ¿Quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha andado con rectitud o que siempre ha hablado la verdad en su corazón? Si decimos que nunca hemos pecado, enseña la Biblia en primera de Juan capítulo 1 versículo 8 que no hay verdad en nosotros. Claramente no podemos llegar a otra conclusión que el Cordero es quien nos permite morar en el monte Sión. Amén y no amén. Nosotros mismos. Claro. Ahora, el Cordero en sí no es mencionado en los Salmos de David, pero sí aparece repentinamente en la descripción que encontramos, vamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis 14. Interesante. ¿No es cierto? La correlación. Es casi como si Apocalipsis 14 respondiera a la pregunta de David, ¿quién subirá, quién morará en el monte santo de Jehová? Definitivamente, el Cordero de Dios está establecido en el monte Sión, en el santuario celestial. Y nosotros, hermanos, nosotros podremos estar allí presentes gracias a su perfecta justicia, que se nos acredita por fe. O sea, podremos tener la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén, qué hermoso. Por un camino nuevo, un camino vivo, el cual Él abrió a través del velo, a través de su sacrificio. Hermano, hermana, sin la sangre del Cordero Cristo Jesús, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Ninguna, en realidad. En Apocalipsis 14, el pueblo de Dios está en el monte de Sión. Remontémonos al Antiguo Testamento. El monte Sión original se ubicaba justo al oeste de la antigua ciudad de Jerusalén actual y se consideraba la sede del trono de Dios.
allí era donde la presencia divina moraba entre su pueblo. Con el tiempo, el monte del templo, ubicado en el monte Moria, también llegó a identificarse con el monte Sión. En otras palabras, la importante representación del remanente de Dios en los últimos días aparece en el lenguaje del santuario, así como en la mayoría de las escenas claves del libro de Apocalipsis. Imagínate, hermano, hermana, nosotros, siendo pecadores, nunca podemos alcanzar por nuestras fuerzas la altura del ejemplo perfecto que Jesús nos ha dado. Omar, lógicamente nuestra situación deplorable es triste, ¿no es cierto? Claro. Y podremos preguntarnos, así como el salmista, ¿cómo podemos subir e incluso cómo podemos morar en el monte Sión? Es por esa razón que necesitamos la vida perfecta de Jesús como nuestro sustituto. Gracias a Jesús, el Cordero, nosotros podemos tener la seguridad de poder vivir en el Monte Santo. Preciosa lección. Qué hermosa lección. Gloria a Dios. Bien, pasemos a la lección del martes 20 de mayo, titulada La ley en nuestros corazones. El remanente reunido en Sión tiene un nombre grabado en la frente, el nombre del Padre y el nombre del Cordero. Es dudoso que se trate de dos nombres diferentes, porque Jesús es la imagen misma del Padre. Así es. En las Escrituras, un nombre significa más que una designación con la que las personas se dirigen entre sí. El nombre representa, por supuesto, el carácter. Vemos que en varias situaciones Dios cambió el nombre de ciertas personas para modificar así su identidad en un momento significativo de su vida. Por ejemplo, transformó a Abraham en Abraham, padre de muchas naciones. Transformó a Jacob en Israel, patriarca de su pueblo escogido. Y transformó a Simón en Pedro y a Saulo en Pablo. En cada instancia el nombre demarcaba el carácter, la identidad de la persona. Incluso hoy día, muchas culturas afirman que una persona tiene un buen nombre cuando su carácter es considerado en alta estima. Por ejemplo, en la cultura hindú, los nombres a menudo se derivan de palabras sánscritas. Tienen significados específicos que simbolizan virtudes o cualidades que los padres desean otorgar a sus hijos. Y en el caso de las tribus indígenas en las Américas, el nombre va mucho más allá de una identificación, pues viene acompañado de una fuerza y tradición desde épocas precolombinas. El nombre indígena revela el espíritu de la persona, su tradición familiar y su estatus en la sociedad, con funciones y características determinadas. Por ejemplo, una madre indígena embarazada que presiente que su bebé tendrá capacidades superiores de sabiduría espiritual, suele buscar un nombre que lo identificará con el chamán o curandero. Muy interesante estos datos. Ahora, hermano, hermana, viajemos a través del tiempo. Recordemos el día cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios. La respuesta del Todopoderoso fue de magna importancia. Leamos Éxodo capítulo 33 del 18 al 23. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña,
Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aunque en su misericordia Dios había contestado sus oraciones en favor de Israel, Moisés anhelaba tener más evidencias del favor divino. ¿Saben? Sí, él sentía, la necesidad de una comunión aún más íntima con Dios. Muchas veces una conciencia culpable nos hace rehuir de la presencia del Señor. Pero la vida de Moisés estaba en armonía con la voluntad de su Hacedor. Así era. Él podía estar en la presencia del Señor sin tener temor. Hermano, hermana, cuanto más aprendemos de Dios, más anhelamos conocerle. Amén. Porque en la presencia divina hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice, Omar, que Jehová descendió en la nube y permaneció junto a Moisés. Y luego, en Éxodo 34:6, el Todopoderoso pronunció su magnánimo nombre. ¡Wow! Y dice así: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¡Ah! Maravilloso este versículo. Tremendo. Algunas personas imaginan la gloria de Dios como una luz inaccesible y brillante. Claro, esa es sin duda una descripción acertada. No obstante, la gloria de Dios es más que una exhibición visual, hermano, hermana. Su gloria es su carácter. Y lo mismo ocurre con el nombre de Dios. Entonces, hermano, hermana, cuando la Biblia describe a los integrantes del remanente, del pueblo remanente, con el nombre de Dios grabado en sus frentes, no se refiere a una inscripción literal, sino al carácter divino grabado en la mente, en el corazón. Las vidas de esas personas reflejan el amor y el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque han sido atraídos a Dios y lo aman a causa de quién es y por lo que ha hecho por ellos. Maravilloso. Y debemos añadir que cuando Dios se describió a sí mismo ante Moisés, lo hizo en conjunción con la entrega de otra copia de los 10 mandamientos. Recordemos, los 10 mandamientos son una transcripción del carácter de Dios y del Padre. Entonces, las personas que tienen el nombre de Dios en sus frentes, en Apocalipsis 14, son personas que guardan los mandamientos de Dios, no de los judíos, de Dios. Con esto en mente, observemos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. ¡Qué notable expresión del Evangelio, hermanos! Aunque la ley de Dios se refleja en nuestras vidas, aún necesitamos que nuestros pecados no sean recordados nunca más. Entonces, Omar, esto es maravilloso, ¿no es cierto? Con el estudio de hoy, concluimos que el nombre de Dios es su carácter. Su ley moral es un reflejo de su carácter. Y quienes se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están imbuidos del amor a Dios, un amor que se manifiesta en la obediencia a su santa ley, una obediencia que solo es posible, lógicamente, mediante las obras de Cristo en nuestro corazón. Importantísimos detalles, conceptos, ¿verdad?
increíbles, Nessie. La verdad que sí. Debemos nosotros ver en esto como la base, la magna carta del pueblo de Dios de los últimos días. Wow. Debemos entender la relación entre estos conceptos, porque muchos, solo salvo por esto, o el otro solo salvo por lo otro. Pero aquí está el perfecto balance de lo que es la salvación, la gracia, la fe, la justificación, las obras de Cristo en nosotros. Amén, alabado sea Dios por estas enseñanzas bíblicas. Bien, daremos seguimiento a la parte del miércoles, titulado Salmo 5. En tu tiempo de estudio personal lees el Salmo 5. En esta magnífica obra inspirada, David estableció marcados contrastes entre los perdidos y los redimidos. Compara el Salmo 5 con Apocalipsis 14 del 1 al 12 y contesta la pregunta, ¿qué similitudes encuentras y cómo influye esto en tu comprensión de lo que significa ser parte del movimiento remanente de Dios en los últimos días? Muy importante pregunta. Tremendo. En lo personal, creo que ser considerados redimidos, o sea, ser parte del pueblo remanente, es un magno privilegio y al mismo tiempo una colosal responsabilidad. Es cierto. Claramente, hermanos, esperamos pacientemente la venida de nuestro Salvador. Guardamos sus mandamientos. Amén. Y tenemos la fe de Jesús. Oh, sí. Pero debemos compartir nuestra bendición. ¿Con quién? Con quienes están sedientos de conocer las verdades celestiales. Amén, sí. Por supuesto. Ahora es ilustrativo notar que en el Salmo 5 David insistió que el mal no puede habitar con Dios. No. El propósito del tabernáculo era que Dios morara en su pueblo y al leer Apocalipsis 21:3 vemos que Dios desea que lo mismo ocurra en el reino celestial. Amén. Quienes quieran acercarse al trono de Dios deben ser redimidos. Es la única manera que podrás acercarte a Él. Y la lección también indica que David describió un acto de adoración en Salmo 5:7. Recordemos que la adoración es el tema central en juego en el gran conflicto. Apocalipsis capítulo 13 menciona la adoración 6 veces y los mensajes de los 3 ángeles instan al mundo a adorar a aquel que creó todas las cosas. Además, David escribió que él reverenciaba a Dios. Asimismo, el mensaje del remanente exhorta al mundo a temer a Dios, a darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por añadidura, los impíos, según David, no tienen verdad en sus bocas. Salmo 5:9. En contraste, Apocalipsis 14:5 dice que los redimidos no tienen engaño en sus bocas, son veraces, sus palabras y sus obras reflejan el carácter justo de Dios. Pero si notemos algo que resalta en esta parte clave del Apocalipsis. El apóstol Juan vio una escena asombrosa. Simples pecadores siendo rescatados de la muerte, recibiendo el privilegio de estar en la presencia de Dios. Claro, ellos no se ganaron ese derecho por sus propios esfuerzos. Ese privilegio le es concedido porque el Cordero de Dios, el justo Hijo del Hombre, está allí con ellos. ¡Qué verdad maravillosa! Impresionante, si me emociona. Claro, los pecadores que somos sinceros, hermanos, los que buscamos a Dios, somos perdonados y redimidos. Ya no tenemos que cargar con nuestra culpa, porque el Cordero de Dios la ha llevado por nosotros. Entonces ocurre un magnífico milagro celestial. Una vez que el nombre de Dios está grabado en nuestro corazón arrepentido y redimido,
Es dificilísimo permanecer en silencio, hermanos. Consecuentemente, siendo parte del pueblo de Dios, brindamos la última oferta de misericordia a gran voz. Temer a Dios y darle gloria. Seguro que sí. La sierva del Señor, en la revista Review and Herald del 3 de febrero de 1891, escribió: aquel cuyos ojos han sido abiertos para ver el amor de Cristo, contemplará el carácter de Dios lleno de amor y compasión. Dios no aparecerá como un ser tiránico o implacable, sino como un padre que anhela abrazar a su hijo arrepentido. Toda desesperación es barrida del alma cuando Cristo es visto en su verdadero carácter, Mesías. Amén, amén, hermano, hermana. Los que confiamos en Dios estamos gozosos. Amén. Y le expresamos nuestra alabanza. Nos regocijamos porque Dios nos defiende y nos revela su magna gloria. Nos deleitamos en la contemplación de los atributos del Creador, en las evidencias de su bondad, en la comunión con Él, en la oportunidad de brindarle un servicio de amor. Así es. Y también en compartir con otros lo que conocemos, ¿no es cierto? Salmo 5:11 lo describe perfectamente, hermanos. Dice: alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Ahora, la lección, además de hacernos reflexionar en las bendiciones que gozamos al tener el nombre de Dios grabado en nuestro corazón, también nos insta a imaginarnos cuando nos presentemos en el día final ante Dios en ocasión del juicio. ¿Sabes? Allí nos presentaremos expuestos ante Él. Y la lección nos pregunta: ¿qué nos dice esta perspectiva acerca de nuestra necesidad de la justicia de Cristo? Solo pensar en estar ante un juez se nos revuelve el estómago, nos ponemos nerviosos. La idea de ser investigados no suena, a mí sí me suena hostil. Bueno, recuerdo que cierta vez la Agencia de Impuestos de Estados Unidos nos hizo una auditoría. ¿Para qué? Bueno, para revisar nuestra declaración de impuestos. Y sí, nos dieron un tiempo para preparar toda la documentación. No sé si te acuerdas, Omar. Sí, fueron días terribles. Estábamos angustiados, nos dolía la cabeza, nos sentíamos mareados, nos faltaba el oxígeno para respirar, estábamos súper nerviosos. Y en realidad, sí, sabíamos que no habíamos hecho nada malo, pero es difícil estar tranquilo en esas situaciones. Finalmente, con la ayuda de Dios, logramos presentar todo lo requerido y se reconoció que nuestra declaración de impuestos estaba en orden. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué alivio sentimos! Sí, la verdad que sí. Es lo mismo que ocurre en el día del juicio. Seguro que sí, hermano, hermana. Sí seremos investigados. Ahora estamos siendo investigados. Sí estaremos frente al Supremo Juez Celestial. Pero recordemos, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros nos protege de la ira de Dios. Su sangre cubre nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Somos justificados por Él y por su gracia seremos declarados inocentes en el juicio. Entonces podemos vivir confiados, podemos vivir gozosos, vivir agradecidos. Gloria a Dios por esta gran bendición. Ay, sí, ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en ese juicio encontramos todos los ingredientes para ser perdonados. Que se nos muestre nuestra culpa. Seguro. Que admitamos nuestra culpa para que haya conversión. No, claro. Entonces tenemos ese privilegio. Claro, amén, amén. Vayamos entonces, hermanos, al estudio del jueves 22 de mayo, titulada Enseña a los transgresores tus caminos.
La lección nos recuerda que después que Dios se le apareció a Isaías en la escena de la sala del trono y después que se le dijo que su iniquidad había sido quitada y su pecado purificado, Isaías respondió al llamado divino: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Así fue. Qué hermoso, ¿eh? Claramente, a pesar de conocer sus faltas, cuando supo que había sido limpiado por Dios, Isaías estuvo dispuesto a trabajar para el Señor. O sea que es una ecuación que lleva algo positivo. Claro. ¿Acaso no ocurre lo mismo con nosotros? ¿Cómo podemos proclamar la salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? ¿Cómo? Definitivamente la salvación puede ser nuestra por la fe en Jesús. Amén. Y en lo que Él ha hecho por todos nosotros. Claro que sí. Por ti también. Vemos que esta situación ocurrió también con David. Claro. Cuando él fue confrontado por su pecado por el profeta Natán. Y su oración es un llanto de dolor pidiendo perdón. Leamos Salmo 51 del 7 al 15. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Tú sabes, Nessie, en la ley levítica se usaba el hisopo en las ceremonias de purificación. Cierto. David reconocía que solo un remedio de sumo poder purificador podría limpiarlo de su impureza. Sí, claro. Claramente nosotros debemos hacer nuestra esta oración de David, cuando el pecado nos hace errar el blanco. El salmista anhelaba escuchar las dulces palabras del perdón divino. Ese era su deseo supremo. Y esta debiera ser la petición de cada alma. Notemos que David le pidió a Dios que lo mantuviera en un estado mental dispuesto a servirle. Dios no solo limpia el corazón, hermano, hermana. Él crea en su Hijo perdonado un nuevo corazón. Gracias a la experiencia de David, hoy nosotros podemos saber con seguridad que Dios sí concede misericordia a quienes abandonan sus pecados. Él los restaura y los insta a servirle. Leo de la revista Review and Herald del 18 de diciembre 1913. Las palabras "os daré corazón nuevo" significan "os daré una mente nueva". Una clara convicción del deber cristiano siempre acompaña el cambio de corazón. Hermano, hermana, ser llamados a la presencia de Dios, como Isaías y David, es ser enviados al mundo con una misión. Reconozcamos esto. Hemos sido redimidos y en su sabiduría Dios nos ha comisionado para que le sirvamos como su voz principal en favor de este mundo caído. Nuestro impacto en la tierra se hará sentir poderosamente. Apocalipsis 18:1 dice que nuestra súplica final al planeta iluminará al mundo entero. En Apocalipsis capítulo 14, los mensajes de los 3 ángeles se fundamentan en el Evangelio eterno. Incluso antes de la proclamación
de adorar a aquel que hizo todas las cosas, antes del anuncio de la caída de Babilonia y antes de la adoración de la bestia y su imagen, se proclamará el fundamento del evangelio de la salvación en Jesús. Esto, Omar, es algo clave. Claro, claro. Porque en verdad las advertencias angelicales son la esperanza y la confianza que nosotros, los voceros de esos mensajes, tenemos en Jesús y en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Aparte del evangelio eterno, no hay nada de valor que decir al mundo, hermanos. Tremendo, Nesí. Es verdad. Es verdad, alabado sea Dios por estas hermosas enseñanzas bíblicas. Amén, amén. Ahora, Nesí, sinteticemos lo que estudiamos. A ver. En primer lugar, el modelo del tabernáculo terrenal figuraba el que es real y superior, las cosas vívidas, el santuario celestial. Número 2, nuestra situación es deplorable. Para morar en el monte Sión, necesitamos a Jesús. Por supuesto. Y número 3, el nombre de Dios es su carácter. Su ley refleja su carácter. Al reunirnos en el Monte Santo, estamos imbuidos del amor de Dios y obedecemos su santa ley mediante las obras de Cristo en nosotros. Número 4. Somos redimidos y con ese magno privilegio tenemos la colosal responsabilidad de clamar al mundo la importancia de temer a Dios y darle gloria. Y número 5, sí, ser llamados a la presencia de Dios es ser enviados al mundo con la misión de proclamar el fundamento del Evangelio, la salvación en Jesús. Amén y amén. Amén. En verdad, hermanos, hemos sido nutridos por la palabra de Dios. Sigamos deseando como niños la leche de las verdades bíblicas. Amén. Crezcamos siempre para salvación. La semana que viene, ¿sabes, Nesí? Estudiaremos otra excelente lección. ¿Seguro? Se titula En los Salmos, segunda parte. No te lo pierdas. Únete nuevamente por este mismo medio y juntos creceremos en Cristo. Amén. Y no retengas todo este conocimiento, hermano, hermana. Comparte este estudio con tus contactos. Además, recuerda que este viernes el pastor Grieve presentará un tema súper impactante. Se titula Uvas podridas. Oh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver lo que el libro de Isaías habla de cómo las uvas buenas y las podridas pueden crecer juntas. Y qué es lo que va a pasar en el día del juicio y todo eso. Buenísimo está el tema. De paso, Nesí, tuviste que hay una iglesia que nos escribió que ni sabíamos que existía y no sabemos si es de nuestra denominación o no, pero que todos las semanas mira toda la iglesia, en la iglesia, la lección de escuela sabática. Gloria a Dios por eso. Ay, hermano, hermana, en verdad es un privilegio hacer la obra de Dios. En nombre de la voz de la esperanza, oramos siempre por ti. Y te agradecemos por apoyar este ministerio que predica el Evangelio desde 1942. Recuerda, sigue apoyándonos con tus oraciones. Amén. Y tus ofrendas. Apreciamos mucho. Puedes hacerlo en forma, por supuesto, digital, yendo a nuestra página web o a nuestra aplicación. En este momento te digo a ti y a los tuyos, Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.